Pantalla, ¿cierto? Les estoy compartiendo en este momento la máquina. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, bienvenidos a la clase. Como siempre, les va a quedar grabada por si alguien hoy no va a estar, algún compañero o algo que sepan ustedes. Vamos entonces a continuar con este tema de la memoria, de los punteros. Nosotros nos vamos a quedar mucho hablando de punteros porque realmente uno no debería tratar como de hacer sus programas haciendo aritmética de punteros y esas cosas. Es bueno que sepan lo básico, que un puntero pues es una dirección de memoria básicamente, pero pues no nos vamos a quedar hablando de cómo programar absolutamente todo solo usando punteros, porque la verdad es que es preferible también por seguridad de ustedes mismos en el sentido de manejar la memoria bien y no tener esos problemas. Y también por facilidad, pues utilizar vectors. Entonces, en la clase pasada habíamos quedado con este código. Este código habíamos visto que había un momento en que nos generaba un error. ¿Alguien se acuerda qué error era el que nos generaba cuando poníamos un overflow, un stack overflow? Sí, ajá, muy bien, gracias. Que 545.190. Un stack overflow que quería decir que no podíamos pedir esa memoria tan grande en el stack. Recordemos que la memoria RAM, digamos, disponible para el programador está partida en dos grandes pedazos, más bien en dos partes, una que no es tan grande, que es relativamente pequeña, que es la memoria estática, el stack, y ahí es donde van a estar todas esas variables que conocemos, su tamaño desde la compilación, un entero, un double, un arreglo de tamaño constante, todo eso va a quedar ahí, en el stack. Mientras que las que, digamos, son pedidas dinámicamente durante la ejecución de un programa cuyo tamaño no conocemos, pues van a quedar en algo llamado el heap. En este momento, cuando nosotros hacemos esto, precisamente pedimos este tipo de memoria de esta forma, con este n constante, se conoce desde la compilación, va a quedar en el stack, pero no cabe. Esto es demasiado grande para entrar en el stack. Va a depender de la máquina, diferentes máquinas van a tener diferentes límites en ese stack en principio, y en todo caso, digamos, uno debe tener claro pues que eso es lo que va a suceder. Por si acaso, alguno de ustedes si hizo la prueba en sus computadores, ¿a alguno de ustedes le dio esto sí cabía? ¿Que pedir un arreglo de 1.500.000 enteros sí cabía en el stack? ¿O a todo, o sí, a alguien le pasó eso? Y si no, supongo que fue que a todos nos dio segmentation fault. A alguien esto no le generó, perdón, no segmentation fault, sino listo. Entonces parece que a todos, asumiendo que lo hicieron. Voy a simplemente a recordar esto, voy a exportar este código. Vamos a compilar. Ese código está acá. Voy a compilarlo. Le voy a poner "-g" para tener los símbolos de debugging. Lo voy a ejecutar y ahí está el segmentation fault, ¿sí? Segmentation fault, ¿en qué sentido? No en que nos estamos saliendo de ningún tipo de sitio de nuestro arreglo, sino segmentation fault porque ni siquiera hemos podido pedir esa memoria. Y para estar seguros, compilamos con el sanitizer, nos f sanitize igual a address. Vamos a volverlo a correr y miren que el sanitizer nos está diciendo que hay un Stack Overflow en tal dirección, y como le pusimos el "-g", él nos dice también en qué línea. Entonces él nos va a decir en la línea 4 del main. Y esta es la línea 4 localmente. Para que quede más claro, lo voy a poner acá. Miren que la línea 4 es cuando empieza la función main. Entonces básicamente es cuando está haciendo esta solicitud de memoria, cuando está ocurriendo nuestro Stack Overflow, ¿sí? Eso es en tiempo prácticamente en la que se carga inicialmente el sistema, bueno, el programa. En ese momento estamos teniendo ese error. Entonces él no alcanza a obtener esa memoria y pues por eso se nos está muriendo ese programa. Entonces ese es uno de los problemas de la memoria estática. Y es que aunque tenemos la certeza de cuánto mide, que eso es muy bueno, porque uno pues sabe cuánto es lo máximo que va a ocupar y todo ese rollo, pues tenemos el problema de que tiene un límite, y en algunas aplicaciones donde necesitamos leer muchos datos o cosas de ese estilo, pues esto no nos va a servir. ¿Ok? Entonces ahora hay que pasar a alguna manera a pedir memoria en el heap, y para eso tenemos que aprender memoria dinámica. Antes de seguir un momentico, quisiera recordar que los punteros son direcciones de memoria. ¿Y qué es lo que puede tener memoria? O bueno, ¿qué es lo que tiene dirección en un programa? Pues básicamente todo.
tanto los datos como las instrucciones. Hasta este momento nosotros nos hemos restringido a hablar de las direcciones de memoria de variables, esos punteros hacen eso, direcciones de memoria de variables, pero las instrucciones, por ejemplo, las de una función, también tienen una dirección de memoria. Eso quiere decir entonces que, por ejemplo, la función main tiene su dirección de memoria, en donde están las instrucciones que ella ejecuta. O sea que un procesador recibe tanto instrucciones como datos, no solo datos, porque también tiene que saber qué hacer con esos datos, las instrucciones, perdón. Y eso quiere decir entonces que, por ejemplo, las funciones también tienen sus propias direcciones de memoria. Y básicamente todo, porque pues todo lo que vamos a ejecutar en un programa se va a guardar en algún momento en la memoria. Y eso quiere decir entonces que tiene que tener una dirección de memoria. Nosotros ya hemos trabajado con eso utilizando los apuntadores a funciones. Si ustedes recuerdan, alguna vez habíamos hecho los apuntadores a funciones y habían tres maneras de hacerlo. Simplemente aquí voy a escribirlo, las tres maneras posibles. Aquí solo hay dos, como está escrito esto, pero voy a poner aquí una lista para después actualizarlo y para que ustedes vean la diferencia. Entonces, digamos que tenemos una función. Pues vamos a escribir aquí un prototipo de función que sea, por ejemplo, la típica que hemos escrito nosotros, double fun, y vamos a hacerla con dos argumentos, recibe un A, recibe un B. Y pongámosle incluso tres, que tenga otro tipo de argumentos acá, un C. Ese es el prototipo de función que queremos representar. Hay tres maneras en que nosotros, digamos que cuando declaramos esta función, ella va a tener su propia dirección de memoria de esas instrucciones. Hay tres maneras en las que podemos declarar un apuntador a esa función. Una es la siguiente. Esta es la forma primitiva, o la vieja más bien. Entonces esa forma vieja, uno lo que hace es escribir lo siguiente. Voy a poner esto un poco más grande. Uno lo que hace es hacer lo siguiente, así, double, como el nombre de una función es un puntero a donde está ella guardando sus instrucciones, uno escribe este sintaxis, SF es cualquier cosa, luego se pone double, double, int. Esto lo que quiere decir es que realmente, digamos, en C++, una función se distingue, no importa el nombre realmente, uno puede sobrecargar funciones con el mismo nombre que hagan cosas diferentes, pero se tiene que distinguir en lo que reciben. Miren que el nombre local de estas variables tampoco importa, lo que importa es el tipo de datos. Entonces se tiene que distinguir por el tipo de datos que reciben y lo que retornan. Esta es la forma de declarar un puntero con la forma vieja. Esa no la hemos usado ni la vamos a usar, pero esta es la forma de declarar ese puntero. Está aquí abajo como un ejemplo. Miren. Estamos diciéndole a esta función central deriv que ella recibe una función, que esto es un puntero, miren, asterisco f, no tiene que ser f, ¿no? Le pueden poner cualquier nombre ahí, localmente. Pero esta sintaxis rara quiere decir eso, que recibe un puntero a función y esa función internamente recibe un double y retorna un double. Toda esa sintaxis es la que estamos teniendo que utilizar si fuéramos a utilizar estas formas primitivas. Otra forma nueva es utilizar DCT, y esa nueva forma es como nosotros lo hicimos. ¿Se acuerdan que eran using, opa, using y decíamos fptr igual? Y en este caso se escribe algo muy parecido, se dice simplemente double, que es lo que retorna, y lo que recibe. Pero no tenemos que poner ningún nombre genérico ahí ni nada de esas cosas. Y entonces, al hacer esto, en lo que seguía en nuestro código podíamos utilizar simplemente fptr para escribir una función. Eso es lo que hemos usado nosotros normalmente. Y hay otra forma que es usando un encabezado llamado, esto es C++11, using std function. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces uno declara de la siguiente manera, uno tiene que incluir primero el encabezado funcional. Es lo primero que tenemos que hacer, incluir el encabezado funcional, ¿listo? Aquí vienen cosas extras. Y luego de incluir el encabezado funcional, entonces uno lo que hace es declarar
como argumento una función de la siguiente manera. Uno simplemente lo que escribe es de ese funcional, voy a declarar un objeto función, y aquí adentro, dentro de estos menor mayor, que lo hemos estado usando ya con los vectors y cosas así, uno coloca el tipo de la función que está usando. De nuevo, lo que retorna, y adentro de paréntesis lo que recibe, y en este caso sería int. Y así estoy declarando, de esta manera estoy declarando otro puntero a esa función, que tiene otras ventajas cuando uno utiliza el functional, como que uno lo puede sacar de alcance, como que uno lo puede cambiar de a otro tipo de datos, cosas de ese estilo. Entonces, digamos que estas dos últimas, las que dicen C++11, son las formas realmente en las que uno debería trabajar. Y pues yo pienso que hay otra extra, que es utilizar plantillas, pero todavía no la hemos visto las plantillas, ya pronto las vamos a ver. Y pues ahí vamos a ver que en realidad al final uno puede eliminar todo esto de especificar los tipos de datos y hacer completamente genéricas las funciones. Entonces hay tres maneras de hacer los diferentes punteros a funciones. Nosotros hemos utilizado esta segunda, pero miren pues que la primera también está ahí, la versión vieja, la versión antigua, está ahí disponible, y pues también hay otras modernas. Yo creo que nosotros pues vamos a estar utilizando pues obviamente las dos modernas, porque estamos tratando de aprender C++ un poquito más moderno, C++11. Hay una gran diferencia entre C++11 en adelante con C++11 hacia atrás. Y casi siempre uno encuentra tutoriales utilizando C++11 hacia atrás. Es bueno saber un poco lo de los punteros de funciones, pero uno también pues puede estar tomando más riesgos allá. Si no tiene suficiente práctica, se puede equivocar. Eso era lo único que quería contarles sobre los punteros de funciones, pues esto realmente ya lo hemos visto, ya lo hemos usado. Entonces volvamos a nuestro problema original. Recordemos que el problema original era que nuestro arreglo no cabía en la memoria del stack, pero por alguna razón nosotros necesitamos este tamaño, ¿sí? Esto es lo que necesitamos este tamaño. Entonces, para resolver eso, tenemos que pedir de memoria dinámica. Y la memoria dinámica quiere decir que ustedes, en principio, en tiempo de compilación, no conocen el tamaño de su arreglo, sino que ustedes lo que van a saber es pedir en tiempo de ejecución cuánto debería medir ese tamaño, ese arreglo. Y hay varias maneras de hacerlo. Una es utilizando los arreglos primitivos, los punteros primitivos con arreglos primitivos, y el operador new y delete, que son cosas nuevas que vamos a ver hoy, o utilizar los vectors. Y vamos a ver unas de las tantas ventajas de utilizar vectors. Y al final la idea, el objetivo que quiero que quede claro es que en principio siempre va a ser mejor utilizar vectors. Esa es la idea fundamental que quiero que quede hoy. Y la digo de una vez para irla recalcando. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro ejemplo, ¿sí? Otra vez, del arreglo que se muere porque es demasiado tamaño para el stack. De nuevo les quiero hacer la pregunta, ustedes ya tienen estos códigos, ¿a alguien no le ha dado Stack Overflow con este millón? Supongo que han hecho la prueba, entonces parece que no, porque imagino que algunos de ustedes están corriendo esto ¿en qué? En Replit. Entonces, pues a mí de hecho me da segmentation fault. Ah, bueno, te da otro tipo de error. Puede ser también que eso suceda, pero eso es raro. Segmentation fault. Eh, Pues raro que le cambie el nombre, pero puede ser que lo reporta de esa manera. ¿Y ya lo corriste con el sanitizer, Jonathan, para ver en qué línea ocurre eso? ¿Compilaste con el sanitizer? Sí, hazlo por favor, yo espero, porque sí me da curiosidad saber si de todas maneras bota el error en la misma zona y simplemente se le cambió el nombre. Segmentation fault, buffer, stack overflow, pues son muy parecidos, o sea, finalmente uno se está quedando sin memoria, pero no son exactamente iguales. Entonces, por esa razón me parece interesante pues, ver lo que le está dando a Jonathan ahí. En todo caso, para mí, aquí en la memoria de la máquina virtual, que es más pequeña, está limitada, entonces pues tengo este problemita. De hecho, quisiera haberle cambiado un poquito la memoria para ponerle más, aunque no puedo ponerle mucho más porque se me acaba la del computador. Pues vamos a esperar un momento. Profe, ¿puedo compartir pantalla? Sí, claro. Yo voy a, yo voy a dejar de hablar para que no haya eco. Listo. ¿Ya se ve? Sí.
Sí, señor. ¿Necesito usar otra bandera de Sanitize? ¿O eso está bien? Eso está bien. Esto es lo que me sale. Pero mira que ahí sí te dice Stack Overflow, en donde está en Sí, rojo. me sale de hecho segmentation fault sin el Sanitize. Eso, córrelo sin Sanitize, porfa. Listo, entonces eso quiere decir es que el compilador cuando detecta un error de memoria, se quedó sin memoria o acceso por fuera del sitio donde uno debería, bota siempre por defecto segmentation fault, ¿listo? Ya cuando tú pones el sanitizer, él sí te reporta específicamente cuál fue el error. Esto es un Ubuntu, el que tú tienes ahí, Sí, bro. un Windows Subsystem for Linux o algo así. Pues es Ubuntu 20.04, creo. Pero instalado Sí, nativamente en tu sí, computador. está instalado. Ajá. ¿Y cuánta memoria RAM tienes tú ahí? 8 gigas. 8 gigas. Entonces es curioso, ¿no? Que de todas maneras, o sea, el stack parece tener un tamaño común entre mi máquina virtual de apenas 2 gigas con la tuya, de 8 gigas. Sí, pues Listo, me parece. perfecto. Sí, es raro, pero es normal, o sea, no lo sé, no podría decir lo mismo, pero supongo que el tamaño del stack es relativamente constante entre las diferentes máquinas. En cambio, el heap tuyo va a ser mucho más grande que el mío, porque pues yo, de todas maneras, en total tengo 2 gigabytes y tú tienes 8, entonces tú vas a tener por lo menos 6 más disponibles. En principio, pues obviamente esto es repartido en un sistema multiproceso, pues uno tiene varios usuarios y varias cosas corriendo, entonces uno no tiene todo disponible, pero la tuya va a ser definitivamente más grande que la mía. Juan Diego dice que a él en Replit le vota lo mismo. O sea, te vota el mismo error. ¿Sí, Juan Diego? ¿Eso es lo que quieres decir? ¿El mismo error que a mí? Bueno, supongo que sí, que es que le vota el mismo error que a mí. Entonces, listo. Con eso hemos visto una cosa importante también de la programación, lo mismo que a Jonathan. Ok, listo, pero entonces ya entendimos que también es porque los compiladores cambian de versión, ¿no? Si uno compila con sanitizers en Replit dice segmentation for... También con sanitizers en Replit, Carlos Felipe. Pero el error que sale en rojo con el sanitizers, sin sanitizers, perdón. Si uno compila sin sanitizers, dice segmentation for. Listo, es exactamente igual. Muy bien. Listo, entonces, bueno, que quede claro entonces que a todos nos da más o menos el mismo error, básicamente. Y que es bueno tener los sanitizers, es bueno tener el mismo error. Es muy importante que los errores se reproduzcan. Es muy feo que uno esté en una máquina y no tenga un error y pasa a otra máquina y entonces ahí sí le aparezca el error. Los errores también deben ser reproducibles igual que los éxitos, porque eso permite corregirlos y si los corrijo en un sitio se me corrigen todos, no solamente en ese sitio. La segunda cosa es que, bueno, ahora nosotros necesitamos esa memoria por la aplicación que estamos haciendo, de lo que sea, necesitamos esa cantidad de memoria. Voy a compartir la pantalla otra vez. Listo. Y entonces lo que vamos a hacer es tratar de ver cómo salirnos de ahí. Una primera aproximación sería utilizar STD Array. Ustedes si se acuerdan de STD Array, era la primera manera en la que nosotros hemos aprendido a utilizar los arreglos estáticos, pero con una nueva librería del C++11 que es STD Array, que nos permite también tener, o digamos, poder mezclar estos arreglos con la librería estándar C++ y tener esos operadores raros nuevos que aparecieron, el begin, el end y todas esas cosas, los iteradores, bla, 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 poderlo utilizar. Entonces, la primera forma que a uno se le ocurriría pues sería hacer esto, ¿cierto? En vez de utilizar un arreglo primitivo, utilizar std_array. Recuerden que la sintaxis de std_array es que uno le dice el tipo de datos que va a guardar y le dice cuántos va a guardar. Esto aquí tiene un error. Obviamente esto no se le debe decir el n otra vez acá. Y vamos a ver qué pasa con este código. Vamos a suponer que de pronto con esto estamos resolviendo. Pero simplemente con el hecho de ustedes ver que esto tiene el tamaño ahí constante y definido, y sabiendo que los arrays no pueden cambiar de tamaño, esos arrays nuevos, y que son estáticos, pues uno ya empieza a sospechar que de pronto esta solución no sirve mucho, ¿cierto? Entonces vamos a compilar, voy a poner los símbolos de debugging para poder ver las líneas.
Vamos a compilar este código ahora, lo voy a ejecutar y me sale otra vez segmentation fault. Miren, bueno, ahora me sale segmentation fault como a ustedes. No me está saliendo stack buffer overflow. Vamos a compilar con el sanitizer. Y de nuevo, miren que otra vez nos está diciendo el stack buffer overflow. El stack overflow lo tenemos otra vez. Y es en la misma línea cuando estamos apenas entrando al main. O sea que utilizar arreglos estáticos, ya sea primitivos o nuevos, modernos, con array, da igual, porque finalmente siguen estando en el mismo sitio. ¿Está bien? Entonces, eso no lo resuelve, eso simplemente era para mostrarles que utilizar stdarray no lo resuelve. La única opción que nos queda es utilizar memoria dinámica o utilizar los vectors, ¿ok? Entonces, la memoria dinámica ahora, ¿cómo funciona? La memoria dinámica funciona con unos nuevos operadores que se llaman el operador new y el operador delete. New es para pedir un bloque de memoria, delete es para borrar o devolver ese bloque de memoria. Una cosa súper importante, ustedes siempre que hacen un new tienen que hacer un delete. Si ustedes no lo hacen, ustedes están pidiendo memoria sin devolverla. Y eso quiere decir que a medida que ese código siga ejecutándose, va a ir pidiendo y pidiendo y pidiendo memoria sin devolverla, entonces tiene una fuga de memoria porque es memoria que no se está usando y al final van a bloquear su máquina. Vamos a tratar de hacer un ejemplo, espero no, casi siempre me sale mal porque termino bloqueando la máquina virtual porque le acabo la memoria. Voy a tratar de hacerlo hoy de una forma más ordenada y menos agresiva para mostrarles qué significa eso. Entonces, una cosa es, con new y con delete podemos pedir memoria en el heap, o sea, tenemos disponible mucha más memoria. Chéverísimo. ¿Cuál es el secreto o la cosa importante? Que ustedes siempre que tengan un new tienen que tener un delete. Siempre que piden tienen que devolver. Eso es lo más importante en esto. Y con eso se le resuelven la mayoría de los problemas que ocurren cuando las personas están utilizando pues este tipo de sintaxis nueva para pedir memoria. Pues estoy agrandando aquí un poquito para que ustedes vean entonces la diferencia. ¿Cómo estamos haciéndolo ahora? Tenemos aquí nuestro tamaño. Sigue siendo el mismo tamaño problemático de antes. Ahora yo declaro un puntero. Recordemos que hay una relación profunda entre punteros y arreglos, ¿se acuerdan? Básicamente los arreglos, el nombre de un arreglo es un puntero constante a donde arranca ese arreglo. Entonces yo puedo simular arreglos con punteros, como lo vimos en la clase pasada. Entonces yo aquí estoy declarando un puntero de tipo double y lo inicializo con nullPTR, null pointer, esa constante que hemos dicho antes. Y aquí viene el operador new. Miren que el operador new lo que está haciendo es pedir memoria. Entonces, miren lo que estamos haciendo acá, por favor, presten la atención. Estamos diciéndole, oiga, data, puntero data. Usted ahora va a apuntar o va a guardar esa dirección de memoria que me retorna el operador new. New, ¿cómo se utiliza? Uno le dice new, le dice el tipo de datos que quiere guardar, entonces es new double. Pregunta cuántos datos quiere guardar, entonces le estamos diciendo que n. Y también podríamos inicializarlo. Si no lo hacemos, pues no queda inicializada la memoria. Podemos hacerlo como experimento por ahora. Podemos dejarlo así. O dejarlo así, sin inicializar la memoria. No importa. O podemos después inicializarla. Y luego yo estoy imprimiendo. Miren que es exactamente casi el mismo código de antes, pero hay dos cosas nuevas. Primero, pide memoria. Entonces él va y mira. Él hace una llamada de sistema. Él hace unas llamadas de sistema y entonces él va y dice, oiga, yo sí tengo en el heap, sí tengo espacio para que quepan todos estos datos. Si el sistema operativo le dice sí, tome este espacio. Entonces es un espacio contiguo, todo esto es contiguo de memoria, es un bloque contiguo. Entonces él dice, listo, me dieron este puntero y ese bloque quedó reservado para nosotros. Y esa dirección se le guarda en data. Luego podemos utilizar data como si fuera un arreglo normal. Eso ya no tiene ningún problema porque el problema de antes era que ni siquiera podíamos tener la memoria. Y luego de hacer lo que tengamos que hacer, ¿sí? Lo que sea, tenemos que devolver esa memoria al sistema operativo. Lo que nos dieron hay que devolverlo, lo que nos prestaron hay que devolverlo. Entonces lo borramos de esta manera. El operador delete lo que hace es que yo le pongo estos dos corchetes porque esto es un arreglo, no es una sola variable, sino que es un arreglo. Entonces esa es la sintaxis, pero simplemente porque es un arreglo, ya. Le decimos delete data y entonces él lo que va a hacer es decirle al sistema operativo, oiga, usted me ha dado esta memoria en esta dirección, muchas gracias, se la devuelvo. Y es buena costumbre siempre que ustedes hagan estos deletes, decir data igual a null ptr.
Pues porque data ya no quedó apuntando a ningún lado, porque se utiliza esta sintaxis, y delete devuelve esa memoria que teníamos prestada. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, de verdad, esto nos resuelve el problema. A ver si de verdad se resuelve algo. Entonces vamos aquí, ya lo envié. Esto, ¿cómo se llama? Esperen un momentico, por favor, que creo que tengo un desorden de nombres. Esto es std, no, esto está dynamic memory, listo, dynamic memory, new delete. Vamos a compilar, ahí compiló. Recuerden, este era el programa que nos estaba generando a nosotros problemas anteriormente, con este tamaño, ¿sí? Recuerden que este tamaño era el que nos estaba generando problemas con el stack. Yo le doy a punto .out y ya no me generó problemas, corriendo con el sanitizer. Es decir, que el tamaño disponible en el heap definitivamente es más grande y por lo tanto esos arreglos que no cabían en el stack ahora sí caben en el heap. Entonces les voy a subir este código y lo que quiero es que ustedes descubran cuál sería el tamaño más grande que podrían pedir en el heap para que veamos, o sea, cuándo les ocurre el segmentation fault, para que veamos que allá también va a ocurrir, pero en tamaños mucho más grandes. Enviarles todos estos códigos al repositorio para que ustedes los puedan copiar desde GitHub o hacer un Git pull o lo que sea y los prueben. Entonces el ejercicio en este momento para ustedes es que me descubran cuál sería el tamaño más grande que pueden pedir acá para que esto falle. ¿Listo? Ya sabiendo que todo esto está corriendo en el heap. Entonces ahí les doy un par de minutos. Cuando todo está bien, imprime cero. Sí, sí, nosotros estamos supuestamente inicializándolo en algo y estamos imprimiendo el valor en la mitad del arreglo. Entonces sí debería imprimir como un número. Lo que no debe salir es un error incluso con segmentation fault, con sanitizers. Yo ya voy a empezar a aumentar este tamaño. De hecho, incluso ustedes podrían leer esto en línea de comandos, porque como esto no tiene que ser una constante en todo el tiempo, sino que uno la puede leer de la entrada. Yo podría incluso hacer lo siguiente, ctd atoy, antes de hacer esto, vamos a ponerle 1500, ¿cómo era? 1.500.000, ¿cierto? Era el número que nos generaba problemas anteriormente. Ahora le vamos a poner, si era 1.500.000, déjenme yo reviso, 1, 2, 3, sí, 1.500.000. Ok, entonces ahora le voy a poner 10 veces eso. Estoy pidiendo 15 millones. Estoy pidiendo 15 millones. Guardar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí todavía funcionó. Con 15 millones todavía funcionó. No quiero seguir probando. Y quiero más bien que me cuenten ustedes si les salió algún error en qué número. Se me dañó en 3 por 10 a la 8. Uf. A mí me funcionó hasta 247 con 410 millones fallas y me da killed. Listo, perfecto. Depende de la máquina, ustedes aquí se están dando cuenta que realmente ya depende de la máquina. Entonces en el chat, Jonathan dice, se me dañó sobre 3 por 10 a la 8. Claro, hay que tener un cuidado porque el tamaño es un entero, ¿cierto? Miren, el tamaño que estamos diciéndole acá es un entero. Y si le ponemos números más grandes que los que puedan representar nuestro entero, entonces vamos a tener un overflow en el entero y va a volverse un número negativo y vamos a estar pidiendo memoria negativa, entonces va a pasar un error rarísimo ahí, ¿sí? Entonces es probable que no sea ni siquiera en esos casos que se murió porque se acabó la memoria, sino porque hubo un overflow en el tamaño, en el entero n, ¿sí? El entero n tuvo una forma rara de ser representado, entonces puede ser por ahí también. A los 410 millones falla y me da kill. En este caso, Juan Diego, yo creo que sí está pasando, es que se te acaba la memoria. Entonces, una pregunta, Juan Diego, ¿tú tienes la máquina virtual o qué o no? Estás en Replit? Entonces, uno también allá debe tener unas restricciones.
en el tamaño del computador, pues esas máquinas virtuales no son ilimitadas, entonces también debe estar relacionado con eso. En el chat anónimo ponen un número que es del orden de 2.150 millones, y ese número es muy curiosamente cercano al número máximo que podemos representar nosotros en enteros con signo. Entonces, probablemente lo que está pasando también ahí, en el caso de chat anónimo, es que se está llegando a un buffer overflow. Ah, perdona, que el entero está haciendo un overflow y se está convirtiendo en un entero negativo. Acuérdense que cuando representamos un número entero muy grande, que no se puede representar, se convierte en un número negativo muy grande y ahí está pasando el problema. Entonces hay que tener cuidado porque aquí tenemos dos errores, dos posibles errores ocultos. El tamaño como tal y el posible overflow en el tipo de datos. ¿Cómo podríamos nosotros, digamos, tratar de detectar eso? Pues pongamos un tipo de datos más grande. En vez de poner un int, pongamos un double. Y con eso podemos nosotros, acá. Ah, no, mentiras, este man está pidiendo doubles. No, no, no. No, nada, no podemos hacer nada, pues de pronto podemos volverlo un entero sin signo o algo así. Pero lo importante es que ustedes vean que de todas maneras va a ocurrir el overflow en algún momento, pero ese momento es muchísimo más grande en principio que cuando nos pasaba con el stack. Y eso es lo más importante. En 1.500 millones ya muere en mi caso, dice otro usuario anónimo. Entonces, exacto. A mí no se me muere, pero va a depender de qué cosas tengo abiertas en la máquina virtual, porque navegadores y ese tipo de cosas me están ocupando. Usuario 545.190, ¿tú estás usando la máquina virtual? ¿En dónde estás corriendo como en un computador de cuánta memoria entonces? Linux en un PC de 4 gigabytes, es muy parecido. Precisamente entonces tenemos un computador con baja memoria y entonces también nos va a pasar lo mismo. Porque pues el sistema operativo no te puede dar a ti toda la memoria RAM disponible porque él también necesita y las otras aplicaciones que estás ejecutando también necesitan. Y los navegadores son programas que consumen mucha memoria RAM. Entonces, listo, esto es para que vean, de nuevo repito, recalco, las dos cosas importantes que deben quedar acá claras son las siguientes. Uno, con new y con delete nosotros podemos pedir memoria en el heap y con eso pues tenemos, digamos, arreglos cuyo tamaño puede ser desconocido en tiempo de compilación y resolvemos el problema también, como estos arreglos son grandes, como el heap es más grande que el stack, podemos pedir arreglos mucho más grandes. También debe quedar claro que de todas maneras la memoria es finita y en algún momento vamos a pedir más memoria de la que necesitamos. Aquí están colocando un error que sale en el chat anónimo. Aparece este error: address sanitizer allocator is out of memory trying to allocate bla, no sé cuántos bytes. Esto entonces es por la memoria, exactamente. ¿Sí? El address sanitizer está diciéndonos que tratando de pedir toda esa memoria, pues se acabó la memoria y no lo logró, y entonces se botó ese error. Perfecto. Entonces los sanitizers, pues como pueden ver, son nuestros buenos amigos porque nos van a dar la información de qué es lo que está pasando. Entonces, para que vean que podemos tener acceso a más memoria, pero además podemos tener, pues también vamos a tener límites, pero son mucho más grandes. Voy a seguir jugando un poquito con este código porque quiero mostrarles otras cosas y esto sí lo vamos a visualizar nosotros ya ¿en qué? En DDD. Entonces voy a exportarlo a DDD. Perdón, voy a compilarlo porque quiero hacer un par de énfasis en otros detalles. No sé cómo cambiarle esta resolución, pero listo. Vamos a correr. Ya estamos ahí en ese punto. Voy a hacerle que me diga un display de data. Entonces en este momento data, miren que es un puntero nulo realmente. ¿Sí lo ven? Está declarado como 0x0. Le voy a dar next. Bueno, ya le dimos el valor a n. Aquí pues está quedándose como un puntero nulo, no importa si está declarado. Y ahora en esta línea es que vamos a pedir la memoria. Perdón. Entonces miren que como esta llamada fue exitosa, a mí me retornó un puntero, o sea, ahora data es un puntero y esta dirección de memoria es precisamente la dirección de memoria del primer elemento de mi arreglo. Eso fue lo que me dio el sistema operativo. Me dijo, usted, ahí acabo de ponerle un bloque donde cabe, perdón, 15 millones de enteros y ese bloque arranca ahí. Y entonces ese fue el valor que le pusimos a data.
Entonces no hubo ningún problema, pero quiero es que veamos lo siguiente. Ya me quiero concentrar en el final. Ya vimos que si pedimos mucho más, pues podemos seguir pidiendo hasta que se acabe el heap, que es más grande que el stack, pero ahora quiero concentrarme en el final. ¿Qué pasa cuando hacemos el delete y con esas otras líneas? Entonces miren que cuando yo hago el delete, acá pareciera no haber cambiado, ¿cierto? Pero yo lo borré. Entonces yo podría pensar, miren, como que no cambió, ¿cierto? Entonces yo debería hacerle otro delete. ¿Qué pasará si yo le hago otro delete? Esa es como la primera pregunta. Vamos a ver qué pasará si yo le hago otro delete. Voy a descomentar esta línea. Ay, me está soplando el problema. Voy a ir a la consola, voy a volver a compilar. Ojo, lo voy a correr acá directamente. Miren que me salió algo raro. Quitarle sanitizer. Quiero que ustedes vean sin el sanitizer. Me salió un segmentation fault. Miren qué curioso. Observen. Me imprime, o sea, me pidió la memoria, me imprime y luego me sale un segmentation fault. O sea que esta línea está haciendo algo. Esta línea está generando un error. Vamos a mirar con el sanitizer. ¿Dónde está acá? Vamos a ver qué información nos da. Miren que sanitizer está diciendo address sanitizer attempting double free en esta dirección. O sea que yo, una vez que lo borré, no puedo volverlo a seguir borrando. Eso es muy importante tenerlo claro. De una vez, porque no tiene sentido, digamos. Cuando yo hice este delete, ya le dije al sistema operativo, mire, tome su memoria y el sistema operativo, pues entonces invalida ese puntero porque ahora eso queda disponible para otros programas. Si yo vuelvo a hacer delete, ¿qué tiene guardado data en este momento? Una memoria que no es válida. Entonces, por eso este delete genera un error. Entonces, yo no puedo hacerle doble delete. Y en principio esto pasó fue porque nosotros no le dimos un nuevo valor a data. Data realmente quedó invalidado. Y entonces, como quedó invalidado, lo que tenemos que hacer nosotros es de convertirlo otra vez en un puntero nulo. Y vamos a ver si con este puntero nulo algo pasa o no pasa. Pues miremos. Va a compilar con el sanitizer y ¡pip! No hay ningún error. En otras palabras, siempre que yo devuelva una memoria, debo declarar mi puntero como nulo porque ahora no quedo apuntando a nada válido. Y para que lo veamos también en DD, voy a volverlo a ejecutar. Ahí está en un puntero nulo data. Next, next, todo bien. Ya me dieron otra vez la memoria, imprimí. Le hago un delete. Miren que él quedó con esa memoria acá guardada, mi puntero data, pero eso ya está invalidado porque ya hicimos un delete. Ese es el problema. Entonces, yo soy ordenado, lo pongo en nullptr, entonces ya quedó, miren otra vez en nullptl, 0x0. Y si lo vuelvo a hacer un delete, pues no pasa nada porque delete sobre un puntero nulo no hace nada. En cambio, delete sobre un puntero inválido genera un error. Entonces quería mostrarles ese aspecto y por lo tanto, con esto, les quede claro, por favor, que no solamente deben hacer un delete, siempre que haya un new, tienen que hacer un delete, sino que además tienen que declarar su puntero como puntero nulo. ¿Listo? Eso es lo más importante que debemos recordar, que debemos tener en cuenta. ¿Hay alguna duda acá? ¿Alguna pregunta? Mientras tanto, mientras de pronto escriban la pregunta, voy a enviar. Perfecto, gracias 545-190 por decir que no tienes preguntas, eso es bueno también saberlo. Y entonces pilas, new y delete siempre van en parejitas, nunca los podemos dejar solos. Entonces ahora lo que vamos a ver es precisamente un ejemplo en donde no vamos a hacer eso, vamos a ser descuidados y lo que vamos a hacer es hacer un memory leak. Vamos a fugar memoria y para fugar memoria lo que vamos a hacer es este new y este delete, pero todo esto dentro de una función que vamos a llamar varias veces. ¿Cómo así? Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer esto, miren. Voy a aclarar aquí una función que no retorna nada ni recibe nada. Vamos a llamar leak memory. Eso es lo que va a hacer esta función. Tampoco recibe nada. Creo que un vecino mío compró piano porque desde ayer están practicando y practicando. Ustedes no escuchan piano, ¿cierto? No escuchan ahorita, quiero decir, no escuchan en este momento en el micrófono el sonido.
Supongo que no. Bueno, listo, gracias. Entonces, mire que yo simplemente todo lo moví a la función leak_memory, y la llamo. Pues en leak_memory estoy declarando esa constante, ¿sí? Estoy haciendo exactamente lo mismo. Vamos a quitar este de acá. Estoy declarando un puntero local, estoy pidiendo memoria con new, estoy haciendo una impresión para usar ese arreglo de alguna manera, esto es simplemente simbólico, y estoy devolviéndolo. Entonces este código que tengo acá es exactamente el mismo código de antes, ¿sí? No tiene ningún problema. Pero voy a hacer lo siguiente. Yo no sé, díganme ustedes qué es para ustedes más claro, es que yo escriba así como, voy a llamarlo así 5 veces. ¿Para ustedes es más claro que yo lo llame así 5 veces o que haga un for? ¿Qué prefieren? Yo preferiría hacer un for, pero a veces se pierden. Y simplemente para que ustedes interactúen un poquito, voy a preguntarles eso. En un quiz, una encuesta, para que ustedes me respondan. La ventaja de un for es que yo lo podría hacer, en cambio yo no podría copiar 1000 veces. Ahí se les fue, por favor, díganme ustedes qué prefieren, así repetido o con un loop. Por favor, 5 votos, 6 votos, esperemos a que haya... Chicos, por si acaso ahí les copié el link del chat wall y simplemente a la derecha o arriba escogen quiz y ahí votan, que ahí está el quiz. Listo, 10. Bueno, 11, muy bien. Y por goleada quedó 10-1. Vamos a hacer con un loop. Ok, entonces ya les debe aparecer a ustedes ahí los resultados. Entonces lo vamos a hacer en un loop para poder controlar más fácilmente el número de repeticiones. Int i igual 0. Así sea menor que 1, le vamos a poner acá. Más i. ¿Y por qué lo hago así? Porque simplemente quiero reproducir el mismo caso que teníamos antes, solo llamarlo una vez, para que ustedes vean pues que esto es el mismo código. Siempre que hacemos un cambio en un código, debemos verificar que lo que teníamos antes se reproduzca, porque si no se reproduce lo de antes, pues lo que hicimos fue meter un daño. Vamos a cambiarle esto a Dynamic Memory Leak. Lo vamos a poner así, pero en este momento todavía no hay un leak. ¿Listo? En este momento todo está exactamente igual. Lo que está llorando ahí. Ay, no. Creo que se me murió la máquina virtual. No, mentiras. Es como el teclado. Sí, se me murió la máquina virtual. Esperen un momentico, voy a dar un poquito más de memoria RAM, porque esto ya me ha pasado un par de veces, pero no puedo mucho porque en este momento estoy utilizando bastante. Voy a hacer unos cambios, si quieren descansen un momentico ustedes. En 2 minutos, chicos, ya volví. ¿Están ahí? ¿Pueden ver mi pantalla? En este momento les estoy empezando a compartir. ¿Dónde está acá? Confírmenme por favor si pueden ver la... Ahí se ve, bro. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces habíamos parado acá, ¿cierto? Es que de todas maneras estamos exigiéndole mucho. Yo en este momento le subí a 3 GB, pero pues tener 2 GB es muy poco realmente, pero aún así miren, esta máquina en este momento está consumiendo solo 643 megabytes de memoria. Es demasiado eficiente tener Linux y por eso incluso con 2 corre. Pero llega un momento en que yo estoy utilizando en mi máquina real más cosas, navegadores, pues este sistema de transmisión y todo ese rollo. Y entonces se me acaba la memoria en mi host, en mi computador principal, y eso también me disminuye lo disponible en el guest, que es la máquina virtual, y entonces se me muere todo. Pero pues para mí siempre ha sido impresionante ver esto, que aquí en este momento con Slackware, corriendo con un iMac, ¿sí? Y lo que necesito solamente, pues solamente consume 600 megas. Por eso Linux revive muchos computadores viejos, pero no hay que abusar. Bueno, en todo caso, aquí lo que teníamos era que íbamos a correr esto una sola vez. Vamos a ver cómo nos va. Este no está haciendo todavía leak de memoria. Voy a mandarlo a compilar. A ver cómo es que se llama. G++, -g, -f sanitize igual a address.
Y este se llama Dynamic Memory Leak. Listo. Compiló. Y si lo ejecutamos, pues no hace nada. Porque recordemos que esto es lo mismo de antes. Simplemente todo lo metimos entre la función Leak Memory. Si lo hacemos 10 veces, vamos a ver. Corrió 10 veces. ¿Sí? ¿Sí lo hicimos? No, todavía no lo hicimos porque tenía que haberme salido 10. Compilo. Corro. Y ahí salieron 10 veces. Otra vez. Para que ustedes lo vean. ¿Sí? Y si lo desean, podríamos ponerle aquí un std sin.get, simplemente para que tengamos que dar un enter cada vez que queremos que pase al siguiente compilar. Vamos a correr y yo le tengo que dar un enter para que siga al siguiente paso. ¿Sí? Casi como un debugging. Ya les voy a mostrar para qué es eso. Hasta ahora todo va bien. ¿Cómo sabemos que todo va bien? Tratemos de ver este código corriendo acá. Miren, si yo lo levanto, le doy a .out. Voy a tratar de buscar el apuntado, mírenlo, ahí estaba, pero se me desapareció. Aquí está, no sé si lo alcanzan a ver. Está marcado amarillo. Ese en este momento está consumiendo 0.7 de memoria. Bueno, yo le doy Enter y le doy Enter 2 veces más. Vamos a buscarlo donde está, aquí está. Y dice que está consumiendo 1.2. Vamos a darle 3 Enters, 4 Enters. Vamos a ver, ahí ya se estabilizó en 1.2. Miren que acá, en porcentaje de memoria, solamente estamos buscando 1.2. ¿Será que yo le puedo poner search para que me salga siempre ese? Out. Listo, ahí está marcado. Entonces sigue con 1.2. Y bueno, le voy a dar más enters. Y observen que sigue con 1.2. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Lo que estoy diciendo es que cada vez que estamos llamando a esta función, nosotros estamos pidiendo un arreglo gigantesco, haciendo algo y luego devolviéndolo. Entonces, el consumo de memoria debería ser constante. Pero ahora, miren lo que voy a hacer de mal. Voy a hacer esto. No voy a devolver la memoria que me piden. O sea, cada vez que yo llamo a la función leak memory, voy a pedir memoria y no la voy a devolver. Y cuando yo me salga, todas estas variables constantes desaparecen, pero el sistema operativo de todas maneras me asignó a mí algo que yo no le devolví. Entonces, para el sistema operativo sigue esa memoria ocupada por mi programa. La segunda vez que yo lo llamo, vuelvo acá, vuelvo a arrancar todo desde cero, vuelvo a pedir memoria, no la devuelvo, entonces en la segunda llamada ya llevo el doble de datos pedidos y que incluso ya no puedo utilizar pues porque todo esto se descarta cuando yo salgo de memoria. Vamos a ver ese efecto. Y eso es una fuga de memoria por no utilizar el delete. Voy a volver a compilar, voy a correr, acabo de ejecutarlo una sola vez, aquí está, al principio pues realmente no consume memoria, ¿no? Vamos a darle un enter, 2 enters. Vamos a ver qué dice, a ver, tiene que cambiar, a ver, lo buscamos. Mira, no me equivoco en eso. La virtual. Miren por favor esa columna que dice virt. Esta. Voy a darle varios enters. Me toca volver a empezar todo desde cero para que ustedes puedan comparar. Voy a matar esto. Es que esa es la que necesitamos comparar. Vamos a dejar esto. Vamos a hacer un truco. Le vamos a mandar esto. Vamos a crear acá nuestro puntero. Y lo vamos a mandar como argumento. Para asegurarme de que no mate el punto. Entonces él tiene que recibir. Vamos a hacer este cambiecito. ptr, 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 ptr y listo. Y este. ptr, listo. Vamos a compilar. Este es el mismo de antes. Sin el leak. Claro, no tengo que hacer. Listo. Y de nuevo, lo voy a ejecutar. Es ejecutado la primera vez. Vamos a buscarlo, a ver si con esto lo podemos visualizar. Aquí está. Vamos a ver, dice virt
actual. A ver, miremos estos números. 20, 2752 y 4320. Vamos a ver cuál de esos cambia. En este momento no debería cambiar porque estamos retornando la memoria. Entonces aquí realmente no pasa nada en este programa que tenemos aquí corriendo. Voy a verlo varias veces. Y aquí ustedes ven pues que realmente no ha cambiado, ¿no? ¿Cierto? Está igual, 4320, 35,640, listo. Y aquí pues quedó en 1.2 y ahí son, ¿ok? Todos estos números son iguales y el 1.2 también se mantiene igual. Vamos a ver si ahora sí funciona mi experimento. Vamos a quitar esto. Vamos a volverlo a enviar. Vamos a recompilar. Y voy a utilizar también otra utilidad de la línea de comandos aquí en Linux que me permite, que me va a indicar si hubo algún tipo de clics y cosas de ese estilo. Vamos a ver. Volverlo a correr. La primera vez y la segunda vez que lo corro. Vamos a buscar. Acá está. Entonces miren, 20, 6, 2, 48, 4236 y 0.2. Vamos a ver si alguno de estos números cambia. Ayúdenme ustedes por favor a mirar. Algunos de estos números cambian en A.out. 20T, 6248, 4236. Y si no, pues no me funciona el experimento. 20T, 6248, 4236. Me parece que cambió el resident, ¿cierto? Este era 6248, el que dice resident y ahora es 6300. Voy a darle otros enters. Miren que ahora está en 6348. ¿Sí lo ven? Ese numerito es el que está cambiando. Eso nos está diciendo la memoria residente, la memoria que está usando. Y miren que eso está creciendo. Voy a darle otros dos enters. Ahí subió un poquito más de 6348 a 6384. Y finalmente, si nosotros queremos ver realmente este problema, pues tenemos que correrlo muchas veces. Entonces ya lo voy a correr acá. Este no nos botó. No, esto no es lo que quería. Entonces lo que voy a hacer ahora es correrlo mucho, a correrlo 100 veces. No, ni siquiera. Espero no tirarme la máquina virtual otra vez. Lo voy a correr 1000 veces. Voy a evitar esto no me interesa. Y voy a hacer este que me dé un enter cada 100 pasos. Entonces, if y módulo 100 es igual a 0. Entonces, cada 100 pasos vamos a decirles que nos pida un enter. ¿Ok? Y vamos a decirle también que nos imprima cuánto vale i para que estemos seguros. Y 2. Bueno, vamos a ver si nos sale así el experimento. Control U, CDT, listo. Compilo. Vamos a leer esto para que no se confundan ustedes. I igual 0, obviamente. Correo 100 veces y está en i igual 100. Vamos a buscarlo acá. Miren que la residente está en 7992. 7992. Vamos a darle enter. Llegó a 200. Miren que ahora está en 9692. Vamos a darle enter. Y vamos a darle enter. Y otro enter. Y ahora mire que estamos en 14.792. O sea, definitivamente, a medida que está pasando el tiempo en este programa, nuestro consumo de memoria va aumentando. Ustedes lo están viendo. Vamos a ver ahora cuánto aparece, 18.196. Entonces sí, definitivamente está aumentando. Y pues de pronto, para que no queden dudas, vamos a volverlo a correr con la otra versión que sí libera la memoria, con esta. Para que estemos seguros, porque de todas maneras hemos hecho varios cambios y no estamos comparando lo mismo con lo mismo. Vamos a correr acá. Ahí está en 100, vamos a buscarlo. Listo, ya lo encontramos. Vamos a dejarlo que corra la primera vez para que se organice esta solicitud. Entonces miren que, bueno, el residente ya, ¿qué se me hizo? Residente completamente, ¿no? Está en 35.532. Vamos a correrlo. Vamos a ver cuánto nos da. 35.536, el residente.
Vamos a darle 2 veces. 35.532, o sea, está fluctuando 35.536, 35.532, pero no está aumentando como nos pasó en el caso anterior. ¿Listo? Y yo no sé si ustedes han notado, pero demora un rato en llegar a los 600. ¿Y saben por qué es eso? Porque estar pidiendo memoria así con new y estar liberándola, o sea, estar pidiendo y liberando es algo muy ineficiente. Y ya hemos visto, por ejemplo, que en la clase pasada que el vector hace cosas interesantes para evitar esto. Entonces, en resumen, si ustedes no hacen delete, ustedes van a empezar a tener una fuga de memoria y a medida que va ocurriendo su programa, en este tipo de códigos como que tenemos acá, a medida que va corriendo su programa va a ir pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo más memoria, pero al final no va a hacer nada. No va a hacer nada con esa memoria y sí lo que está haciendo es acabándole la memoria RAM, entonces el computador se va a poner lento. Ese es uno de los grandes errores, digamos, en programas grandes, la fuga de memoria. Y cuando la gente utiliza new y delete, pues es precisamente por olvidar hacer esto dentro del mismo alcance. Pero pues es que no todo es tan sencillo. Hay unos ifs, hay unos else, pero ustedes siempre, siempre, siempre tienen que acostumbrarse a que deben utilizar un delete correspondiente a cada new. Si es difícil es porque su lógica está muy enredada. Siempre tienen que hacerlo. Y eso era pues era lo que quería como terminar de mostrar acá. ¿Ok? Entonces les voy a enviar este código. Dynamic Memory Leak, por favor tengan cuidado si lo ponen a correr muchas veces porque pueden bloquear su máquina. Estos errores de memoria son los de los más explotados cuando se hace hacking, porque si no le acaba la memoria a un computador, el computador puede bloquearse, crashearse, y entonces en ese momento puede ser que no pueda violar permisos de ejecución, de restricciones de ejecución, entonces puede ejecutar git commit -m. Entonces, de nuevo, lo importante en este punto, ¿cuál es? Siempre que utilicen new, tienen que poner un delete. Eso es lo que siempre tiene que haber. Y como pueden darse cuenta, pues eso puede ser un problema porque uno tiene que estar todo el tiempo teniendo en cuenta cómo hacer esas cosas y sí, cómo puedo yo arreglar esas cosas y cómo puedo evitar esos problemas. Entonces, para eso viene nuestro amigo, el vector. ¿Se acuerdan de los vectors? El vector lo que hace internamente es un new y un delete. Él internamente tiene un arreglo. Nosotros ya hemos visto esa estructura interna. Él tiene muchas cosas y por dentro tiene un arreglo, pero él se encarga por nosotros de ese new y de ese delete. Y si el objeto sale de alcance y todo ese rollo, él se encarga de resolver todos esos problemas. Entonces, realmente, lo que yo les recomiendo a ustedes es que siempre utilicen vectors, ¿sí? Siempre utilicen vectors. Les vamos a ver el primer ejemplo normal recordemos, volvamos al principio, de lo que nos generaba un segmentation fault utilizando arrays primitivos y arrays modernos. Lo vamos a ver con un vector, simplemente utilizando resize. Recordemos que eso lo que hace es decirle internamente, usted por favor vaya y haga un arreglo en donde quepa todos estos elementos y él pues se encarga de ese tipo de cosas. Y no tenemos que hacer ningún delete ni nada de esas vainas, porque resulta que en C++ todos estos objetos, cuando se desaparecen del alcance, llaman a algo que se llama el destructor. Y ese destructor del vector se encarga de hacer el delete, se encarga de liberar la memoria, de hacer todo por nosotros. Entonces esta es la idea y por eso yo les digo a ustedes, en lo posible, por favor, siempre utilizar vectors, porque él se encarga de hacer esa memoria dinámica, o sea, podemos utilizar el heap, pero además se encarga también de liberar la memoria, básicamente. Entonces este ejemplito es muy sencillo, simplemente lo que va a mostrarles a ustedes es cómo hacer ese arreglo con vectors. Vamos a mirarlo. Se llama Dynamic Memory Vector. Miren que si yo lo ejecuto, pues no tengo ningún error en mi computador. Él está creándome un vector donde caben 15.000 elementos, perdón, 1.500.000 elementos. Es exactamente igual que con new y con delete, pero es mucho más corto. Mucho, mucho más corto, mucho más claro. ¿Sí? Entonces, ya, o sea, él internamente hizo todo por nosotros. Él hizo el new, él hizo el delete, él se encargó de verificar que todo cupiera, o sea, ahí ya está. Por eso es que debemos utilizar vectors. Y ahora miren que también con vectors se resuelven estos problemas de las fugas de memoria. Entonces voy a copiar este código, pero ahora lo voy a hacer voy a copiar acá con vectors. Entonces
para editar este código, vamos a hacer esto acá. Entonces incluyo vector. Esto ya no necesita pues, que nosotros le mandemos ningún puntero. Vamos a volverlo a dejar void. Click memory, ya no tenemos que hacer esto. Vamos a hacer todo internamente. Vamos a decirle que imprima, si todo esto lo vamos a dejar así como está. Void. Y esto cambiaría a que ahora diríamos, pues, perdón, std vector double data. Y le pueden poner ustedes aquí el tamaño directamente o le pueden hacer un resize después, cualquiera de las dos, da igual. Y ya, esto no se necesita, porque es que el vector mismo sabe que aquí cuando él termine de hacer la llamada a la función link memory, este data va a desaparecer. Entonces él mismo lo descarta. O sea que él internamente llama a la función delete internamente. Pues vamos a ver si eso de verdad no genera leaks. Mire que aquí no hay un delete explícito, como ustedes pueden ver. Vamos a compilar, compiló, y lo vamos a ejecutar. Entonces vamos otra vez a mirar con htop. Ahora se nos demora un poco más, ¿no? Si pueden ver, en pasar en hacer los primeros 100. Vamos a buscarlo aquí mientras tanto. Aquí está la .out. Está consumiendo bastante memoria. Yo creo que antes incluso se estaba descartando lo que estábamos haciendo nosotros. Ni siquiera estaba pidiendo la memoria bien. Miren que el residente está en 128 megas. Ah, perdón. Acá está. Residente aquí aparece en 263 megas. Yo creo que ahora sí realmente estamos pidiendo memoria. Se me hacía muy raro que antes apareciera tan poquita. Entonces antes se estaba descartando por parte del compilador, precisamente porque no estábamos usándola. Ahorita volvemos a correr ese ejemplo, para estar más seguros. Entonces tenemos esta memoria, y si yo le doy varias veces Enter, me va a demorar un poco. Vamos a buscarlo, ¿dónde está? Apuntado. Entonces miren que él está ahora consumiendo el 110% de memoria, de CPU, perdón. Pero sigue consumiendo aproximadamente los mismos 263, los mismos... Él sube y baja, ¿sí? ¿Y por qué está consumiendo ahora tanta CPU? Porque ahora sí realmente está haciendo la solicitud de memoria. Anteriormente, estoy ya ahora casi seguro, en ese ejemplo que hicimos antes, se estaba descartando porque como no estábamos ejecutando nada con el arreglo que pedíamos, el compilador se da cuenta pues que no estábamos utilizando, pues esa memoria que estamos pidiendo no se iba a utilizar, entonces él la descarta simplemente. Entonces sí, eso es lo que estaba pasando anteriormente. Vamos a volverlo a buscar, a .out. Ahí está, miren, siguen los mismos 263. Ni subió ni bajó. Entonces esta es la idea para que ustedes vean que ustedes con los vectors no van a tener de ninguna manera que encargarse de estar ahí viendo, por ejemplo, que si se liberó la memoria, que si no se liberó, todo ese tipo de cosas. Ya no tienen que hacer nada de eso. ¿Listo? Esa es como la idea de lo que se tiene como ventaja de utilizar vectores. Y como me queda un poquito la duda de por qué antes no consumía tanta memoria como ahora, que debía ser así, debería consumir un montón. O sea, los vectores también están asegurándonos que realmente estamos consumiendo la memoria que pedíamos. Entonces vamos a devolvernos un momentico acá y voy a decirle que me imprima siempre el valor de la mitad. Pues esto va a botar un montón de ceros a la pantalla, pero nos va a sacar más, pero Dynamic Memory Leak. Vamos en 0. Botar un montón de ceros hasta que llegó a 100. Vamos a ver ahora si el consumo de memoria sigue lo mismo. Sí, sigue apareciendo el leak, pero consume mucho menos. Bueno, me tocará mirar si es que por dentro en el vector realmente está haciendo un arreglo mucho más grande o qué está. Porque si aquí está el leak, evidentemente hay un problema, pero pues es el consumo de memoria mucho más pequeño. 356, sí. Bueno, entonces déjeme pensar un momentico a ver qué podría hacer.
Es decir, el vector está resolviendo el problema. Yo simplemente tengo la curiosidad es por qué en el vector estamos teniendo como más consumo de memoria. Este arreglo es de 1, 2, 3, 15 millones. Y acá arriba, ¿cuánto estamos pidiendo? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? También 15 millones, listo. Voy a hacer un truco acá. Último intento para entender eso. Yo igual utilizaría vectors, porque el problema fundamental en todo esto de los leaks es que uno no mantiene coordinado new con delete. Entonces, siempre utilizar vectors y ahora en adelante, de hecho, vamos a utilizar siempre vectors. A ver, apunto. No, si sigue con lo mismo grandísimo. Bueno, me tocará mirar después. Entonces les voy a enviar el código para que ustedes verifiquen y jueguen con esto a ver si les sirve o no les sirve, o si les genera o no les genera segmentation for git. Entonces, ejemplos de cuando ustedes necesiten, por ejemplo, memoria dinámica. Van a leer un archivo y no saben cuánto es el número de líneas del archivo. Entonces, como no saben eso, pues les toca realmente hacer una memoria dinámica que vaya creciendo. Entonces, con un vector es muy fácil porque simplemente le van haciendo un pushback cada vez que ustedes van leyendo una nueva línea. Y con eso el vector pues va aumentándose de tamaño cuando lo necesite. Recuerden que lo aumenta internamente al doble, pero no expone todo eso, sino que expone solamente pues el tamaño real de los datos que uno le ha metido. Entonces, ese es un ejemplo de casos en donde ustedes puedan necesitar arreglos dinámicos. Otro ejemplo es cuando ustedes leen de un archivo de configuración o leen de algún sitio cuánto debería medir una matriz. Por ejemplo, yo quiero que ustedes procesen tal matriz y los datos de la matriz está escrita en un archivo. Entonces ustedes no saben realmente cuánto vale en el principio, simplemente tienen que leer ese archivo, entonces otra vez, todo eso es desconocido, entonces otra vez tienen que volver a utilizar memoria dinámica. Cuando necesitan también hacer eso, entonces vamos a procesar datos que vienen de un sensor y pues van a ser cada vez crecientes esa cantidad de datos, entonces otra vez tenemos que utilizar memoria dinámica. Entonces, en general, casi siempre hay que utilizar memoria dinámica. No hay una ventaja realmente en estas aplicaciones que hemos hablado de utilizar estática o dinámica. Entonces, en general, siempre vamos a utilizar puros vectors. Esa es como la idea fundamental. Vamos a utilizar puros vectors para, para guardar datos. Esa va a ser la estructura de datos más importante para nosotros. Hay otras estructuras, pero la estructura de datos más útil en este cálculo numérico pues son los vectores, los arreglos, porque son contiguos en memoria. Eso es como una de las grandes ventajas importantes que tienen nuestros arreglos. Entonces, por favor, pruébenlo ustedes y me dicen si tienen algún problema. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta? ¿No te sale todavía el código en el repositorio? ¿Será que no le hice git push? Ah, claro, no he hecho el commit. Listo. Ya se los envié. Entonces. Aquí preguntan en el chat anónimo que si con vectores nunca vamos a ver explícitamente si está utilizando heap o el stack. El vector siempre está utilizando el stack. Pero el vector siempre está utilizando el heap, porque el vector siempre está utilizando el operador new y delete por dentro. Entonces, vectors siempre van a estar en el heap. Lo que siempre está en el stack son los arrays. ¿Alguna duda, algún problema? Sí, claro, va a existir un punto en donde la memoria se acabe también con el vector, pues porque las memorias son finitas. Yo podría hacerlo ahorita si quieren, ya como para jugar y tratar de bloquear la máquina y acabar la clase. Y podemos ver que pues definitivamente también va a suceder. Entonces sí, lo que pasa es que es mucho más grande ese límite que... Bueno, listo. Entonces como último ejemplo, a ver, con vectors, entonces el problema va a ser que primero se acaba el alcance de int en el tamaño de memoria que el vector soporta. ¿Alguna manera de alcanzar este límite ya que el tamaño debe ser un entero? Pues digamos que tú puedes preguntar cuánto es ese límite, ¿sí? Tú puedes preguntarle el max capacity, creo que es que nos dice cuánto será lo máximo que podríamos utilizar. Y si queremos realmente hacer esa reserva, entonces tocará utilizar como un long unsigned int, un número así entero supremamente grande. Eso será como nuestra única posibilidad. Entonces eso es lo que voy a tratar de hacer aquí, solo como por jugar en la máquina virtual. Voy a ir a la consola.
Dynamic Memory Vector, ese es el que voy a editar. Y entonces voy a declarar esto como long unsigned int. Y esto probablemente sí nos permita meter números muchísimo más grandes. Vamos a ponerle de una vez 3. Aquí tengo 150 millones. Y como les digo, es probable que se me muera el computador. Eso es lo que ustedes quieren, ¿no? Ustedes quieren ver hasta dónde podría esto correr. Miren aquí el consumo de memoria, miren, aquí pasó a 1.8 y aquí lo logró. Miren de nuevo, presten atención. Acá yo tengo el consumo de memoria de mi sistema operativo, está en 704 megabytes de 2.84. Miren cuando yo le pido toda esta memoria, lo que sucede, miren, el consumo se creció un montón, llegó hasta 1.8 y lo logré. Entonces, estoy cerca. Vamos a ponerle el doble. Vamos a ponerle el doble a ver. Entonces voy a volver a compilar. Voy a correr y miren, se subió 2.22 y muerto. Ya no se puede. Se me acaba la memoria RAM. Y como en la máquina virtual yo no tengo swap, entonces él no puede hacer swapping, no puede simular la RAM en el disco duro, entonces simplemente se muere. La verdad es que yo prefiero eso. Cuando se hace la simulación de la memoria en el disco duro se vuelve muy lento el programa. Entonces lo voy a volver a correr para que ustedes vean. Ven cómo se va llenando, 2, 3, se me llenó completamente, entonces ya no pudo darme esa memoria completa y entonces simplemente es muerto. Mire que ni siquiera sale una señal de sanitizer, lo mata el sistema operativo. Entonces eso es lo que sucede. Eso pasó en la máquina virtual con 3 GB cuando estoy pidiendo 300 millones de enteros, perdón. Esto es para que ustedes vean también que, no sé, 300 millones es una población del orden de magnitud de Estados Unidos. Y si uno quiere guardar una base de datos de toda la población de Estados Unidos, pues no lo puede hacer una máquina así limitada, los consumos de memoria van a ser grandes, la manipulación de esos arreglos gigantescos también es lenta. Entonces hay que tener en cuenta todo eso cuando uno pasa a una escala mucho mayor de sus arreglitos y sacar el promedio, no sé qué, a esa escala mayor. Entonces, bueno, eso era para mostrarles el ejemplo. ¿Alguna otra duda? Espero haberte respondido hoy la pregunta, Jonathan. Entonces, en ciencia de datos, ¿cómo trabajan con una gran cantidad de datos? ¿Siempre toca con máquinas de gran capacidad? Depende. A ver, en ciencia de datos hay que diferenciar Big Data de Large Data. Entonces, cuando uno tiene Large Data, pues uno tiene estas cosas. Unos arreglos de 8 gigabytes, de 30 gigabytes. Bueno, digamos que de 8 gigabytes, eso todavía cabe en un computador de escritorio. No es poco común que personas que trabajan en eso tengan computadores de 64 gigabytes de memoria RAM o algo así. Pero llega un momento en que va a pasar eso. No van a caber los arreglos en memoria. Están guardados en el disco duro, que es más grande, pero es mucho más lento. Entonces ahí hay varias técnicas. Por ejemplo, si yo quiero calcular el promedio de ciertos datos, de pronto no tengo que cargar todo el arreglo primero a la memoria RAM y se me va a morir, sino que yo voy cargando pedazos que sí caben. Entonces las librerías son suficientemente inteligentes para cargar primero un gigabyte, sacar la suma parcial, otro gigabyte, sacar la suma parcial, y luego esas sumas parciales se suman y se saca el promedio. O sea, uno puede siempre pensar, y ahí toca empezar a pensar es en cómo dividir el trabajo, cómo dividir los datos para aplicar como la misma instrucción. Eso es una programación en paralelo. Entonces eso es lo que sucede. Además también tengamos en cuenta que uno cuando representa los datos los guarda, no los guarda en texto. Eso es fácil de leer por el humano, eso es muy útil. Pero si uno va a utilizar cosas muy grandes, es normal, normalmente eso se guarda en otras estructuras más, en datos más estructurados, comprimidos, de tal manera que yo voy descomprimiendo solo ciertas zonas de mi gran archivo, calculando sobre ellos cosas y luego volviéndolo a guardar. Porque, o sea, definitivamente hay un problema y eso pasa en todo. Pasa, por ejemplo, también en Excel. Ustedes tratan de abrir un archivo que ustedes crearon de texto con 500.000 columnas y 2 millones de filas, eso se les va a morir, obviamente, porque él trata de cargar toda la memoria RAM, pero es que eso no tiene sentido. Alguna vez me pasó precisamente que un ingeniero de sistemas me preguntaba, tenía un archivo así gigantesco CSV y quería calcular, no sé, la suma de la fila 100.000 dividida entre la suma de la columna 32.000, lo que sea, una cosa así. O sea, tenemos que cargar casi todo el archivo. Entonces él trataba de cargarlo en Excel y pues obviamente se le moría, eso fue hace muchos años, entonces había mucha menos RAM disponible.
Y entonces uno tiene que buscar la forma de hacer eso. Entonces, lo más útil sería buscar la manera de leer ese archivo de tal manera que solo se lean esas líneas de datos que necesitamos, o también en línea de comandos hay algunas utilidades en Linux, por ejemplo, que me permiten a mí solo extraer cierta columna, cierta fila y procesar eso. Entonces, de un programa que no le funcionaba porque se le moría y que cuando le funcionaba en el caso lento, en el caso más pequeño, que sí cabía en Excel, se le demoraba como 10 minutos, pasamos a una instrucción en la línea de comandos que lo que hace es llamar programas en C que solo leen ciertas partes de los archivos, que se demoraba solamente un segundo y funcionaba prácticamente con cualquier tamaño. Entonces ahí eso es lo que se hace en ciencia de datos grandes. Ser inteligentes en cómo cargamos las cosas porque tenemos limitaciones. Pero ustedes ya saben de dónde viene eso. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias por su atención. Y así quedamos y nos vemos entonces en la próxima clase. Ahorita les va a llegar una tarea. Otra vez pueden trabajarla máximo en grupos de 3, una práctica ahí pequeña de memoria dinámica y me la tienen que enviar así una fotico con el nombre de los miembros del grupo por Google Classroom. ¿Listo? Hasta pronto, que estén muy bien y síganse cuidando.